Buenos días, estudiantes de la materia de Inteligencia de Mercados. Para el día de hoy, pues vamos a continuar con nuestro tema de clase. Vamos a retomar un tema que habíamos iniciado en la clase pasada, que básicamente es un tema muy de aplicación, un tema, digamos, muy de realización de unas acciones propiamente dichas en lo que es la internacionalización de las pymes. Y luego pues vamos a ver un video con referencia a un tema de publicidad que lo vi muy referente. Este es un video que fue realizado en el día de hoy en la ciudad de Cali. Entonces, comencemos. Y bueno, les decía que tenemos este contexto que básicamente es tomado de un libro, un texto guía, que habla acerca de la internacionalización de las pymes. Y lo interesante es que se plantean diferentes capítulos. El primer capítulo, que lo comenzamos a abordar, se refiere al análisis del contexto general de la empresa que se quiere internacionalizar. En la clase pasada habíamos visto algunos aspectos preliminares. Nos dábamos cuenta que hay unos temas que seguramente ustedes los recuerdan cuando vieron administración en los primeros semestres de su formación, y también hay unos temas que lógicamente tienen que ver mucho con el área de mercadeo. Y entonces mirábamos que en cierto modo es importante conocer por parte de las personas o el encargado de lograr ese proceso de internacionalización aspectos relacionados sobre todo a la situación financiera de la empresa, la capacidad de producción, los recursos con los que cuenta la empresa y la coordinación logística. Habíamos visto esta figura en donde básicamente se debe contemplar para lo que es ese proceso de internacionalización o el análisis de si la empresa realmente se encuentra apta para exportar, lo que tiene que ver con el perfil de la compañía y lo que tiene que ver con la situación actual de la compañía. Y entonces nos damos cuenta de que siguiendo, digamos, esta secuencia, digamos, estos aspectos que aparecen relacionados aquí y que nosotros podríamos mirar si los podemos cumplir, podríamos llegar aquí en una primera instancia a lo que es el planear la exportación. Es lo que aparece denotado en este cuadrito en la parte inferior izquierda del gráfico. Y al lado derecho, en la parte inferior, encontramos el conocer el número de unidades a exportar. Es importante este tema de conocimiento de las unidades a exportar en relación a que muchas empresas pueden aventurarse a realizar un proceso de internacionalización, de llevar sus productos a un mercado internacional, pero muchas veces no tienen la capacidad suficiente, es decir, el número de unidades suficiente para poder cumplir con la demanda de esos mercados internacionales. Y aquí tendríamos que hablar en una primera instancia, y lo vimos en la clase pasada, acerca de la fase 1 del proyecto. Vimos un video acerca de lo que es la constitución de la empresa. Hicimos una discusión con respecto a los temas que aparecen denotados en esta diapositiva. Hablábamos acerca de la información que se debe recopilar de parte de la empresa en lo que tiene que ver el perfil de la compañía, y se planteaban estos otros interrogantes. Algunos de ellos pues ya los hemos venido hablando en el transcurso de nuestra materia. Es importante, lógicamente, en este contexto, en este ejercicio inicial, conocer acerca de las generalidades de la empresa. Recuerden ustedes que yo les hacía mención acerca de lo que era el conocimiento y, lógicamente, la realización de una misión
y una visión de empresa enfocado básicamente a las necesidades que tienen los clientes. Y por último, en la clase pasada vimos un video acerca de lo que es la constitución de la empresa. Entonces, para el día de hoy podríamos plantearnos inicialmente este interrogante: ¿qué aspectos administrativos, legales, financieros y políticos de la compañía pueden relacionarse con los riesgos que una pyme puede encontrar en el mercado internacional? Yo creo que este interrogante seguramente lo vamos a ir absolviendo en el transcurso de los diferentes temas que vamos a ver en función de los diferentes capítulos que vamos a afrontar. Sin embargo, pues ya nosotros podríamos tener una idea con respecto a la complejidad que tiene, digamos, el exportar. Les he dicho que en muchos casos pues tiene que hacerse un ejercicio pero muy juicioso, y por eso hablamos de inteligencia de mercados como un proceso inteligente, un proceso en el cual nosotros tenemos que encaminarnos con todo el juicio y con toda la dedicación posible. Es importante, y aquí hablamos de una información que se debe documentar por parte de la empresa. Y seguramente ustedes, cuando vieron administración, recuerdan que básicamente se hablaba de estas áreas que aparecen denotadas aquí. Digamos que son como las pilares. En algunas empresas tienen denotado hoy en día, dentro de lo que es el área gerencia y administración, lo que tiene que ver básicamente con el área de talento humano. Digámoslo de esta manera. En esta diapositiva, el componente de talento humano estaría inmerso en administración. Y aquí tenemos un video en cuanto a lo que es la gerencia y administración. ¿Y qué nos dice la diapositiva? El que el gerente debe saber orientar a los líderes de cada proceso y crear un lazo de confianza para que ellos se encarguen de sus tareas con eficiencia. Repito, el gerente debe saber orientar a los líderes de cada proceso y crear un lazo de confianza para que ellos se encarguen de sus tareas con eficiencia. Tal como se menciona aquí, el gerente tiene que ser un líder, una persona que encauce a todo ese equipo de trabajo a realizar las funciones que a cada uno le corresponde en función de lograr los objetivos organizacionales. Veamos el video. Es indiscutible que un gerente debe poseer diferentes competencias para que pueda lograr éxito en la gestión de su empresa. En primer lugar, debe tener conocimiento sobre el proceso administrativo. Esta es una de las competencias más importantes. ¿Por qué? Porque está compuesta de 4 elementos, que son la planeación, la organización, la dirección y el control. ¿Qué debe saber un gerente en la planeación? Debe saber formular objetivos y metas. Estas metas y estos objetivos deben ser claros, medibles, alcanzables, deben estar configurados en un tiempo determinado para que pueda impulsar la gestión en su consecución. También el gerente debe saber formular estrategias, políticas para su organización, procesos, procedimientos y presupuestos que guíen el accionar financiero de la compañía. Adicional a estos elementos, en la planeación debe tener una visión muy fuerte de negocio y pensamiento estratégico. ¿Por qué pensamiento estratégico? Porque le permite analizar el entorno en el que se desenvuelve su compañía y determinar los nichos de mercado en los cuales puede incursionar la empresa. No debe basarse solamente en la intuición, la improvisación y el azar. Las competencias que hablábamos anteriormente en planeación le permiten tener un mejor dominio de su empresa. En el campo de la organización, el gerente debe saber asignar de manera adecuada los recursos organizacionales, diseñar una estructura
de la compañía que le permita llegar a todos esos mercados en los cuales quiere competir. Diseñar además los cargos y las funciones que debe cumplir su equipo de trabajo. En este sentido, también debe saber delegar o empoderar a su gente de manera efectiva y asignar las responsabilidades que se requieren para el cumplimiento de estas funciones. En el campo de la dirección, que es uno de los aspectos más importantes, el gerente debe tener en cuenta ejercer un liderazgo efectivo. Es decir, desarrollar esa capacidad para inspirar a otros para lograr esos resultados, esos objetivos y esas metas que se planteó. Aprovechar todo el potencial de su equipo humano para poder sacar esos objetivos adelante. La motivación es otro elemento muy importante que debe tener en cuenta este gerente para poder ejecutar lo que ha planeado con anterioridad. La iniciativa, la perseverancia, la gestión del fracaso. Tiene que aprender de los errores y tiene que mirar qué otras alternativas puede determinar para sacar adelante esas metas y esos objetivos. La negociación también es otra de las competencias importantes y no olvidemos la ambición, que es lo que lleva a la persona a cumplir con todos sus propósitos. También es necesario, en el tema de dirección, el pensamiento creativo y analítico, la capacidad de resolución de problemas y gestionar adecuadamente el tiempo, que debe ser capaz de actuar en consecuencia con las necesidades y las situaciones que se van presentando. Esa gestión del tiempo le va permitiendo organizar todos estos elementos y cumplir a cabalidad con todo lo que se ha presupuestado alcanzar. El gerente debe tener inteligencia y estabilidad emocional. Este aspecto es muy importante. Tiene que ver con el autoconocimiento, con la autoestima, con el autocontrol, con todos estos elementos personales que le van a permitir dirigir efectivamente sus equipos de trabajo. Debe aprender a manejar el estrés, a mantener unas excelentes relaciones con sus grupos de interés, ya sean los empleados, los accionistas, los proveedores, los distribuidores, los aliados. Debe también tener una comunicación muy efectiva, tanto oral como escrita, y formar equipos competentes. La manera de dirigir del gerente garantiza en buena medida un clima laboral apto que propicia la productividad y la competitividad del negocio. Sin estos elementos es muy posible que el gerente no pueda alcanzar los resultados si la gente no está motivada y no se siente a gusto con su estilo de dirección. Por último, el saber controlar le permitirá al gerente saber si efectivamente se lograron los objetivos y metas trazadas para alcanzar esa misión y esa visión organizacional propuesta en el tema de planeación. Estas competencias personales de las que hemos hablado, interpersonales y grupales, le permiten ser más efectivo y más exitoso tanto en una MIPYME como en una empresa mediana o en una gran empresa. Pero, ¿qué pasa entonces con el perfil del equipo humano? Así como el gerente debe desarrollar estas competencias, el talento humano que acompaña a las pymes también debe registrarlas. Debe permitir que esa labor exportadora se cumpla a cabalidad a través del registro de estas competencias. Se hacen también presentes unas competencias muy importantes como son orientación al cliente, porque vamos a llegar a nuevos mercados con nuevos productos, vamos a buscar la expansión de la empresa, tenemos que orientarnos al logro, a los resultados, tenemos que desarrollar la creatividad en su máxima expresión, una preocupación muy genuina por la calidad y por el orden, flexibilidad y adaptabilidad a los cambios que se van generando dentro de la empresa. Tenemos que desarrollar la habilidad de trabajar en equipo, la tolerancia a la frustración, porque hay ocasiones en que las cosas no van a resultar de la mejor manera posible y tenemos que recomponer el camino. Que unido también a esas anteriores competencias hacen posible que la organización cumpla con los propósitos de crecimiento, de fortalecimiento y de sostenibilidad. Gerencia y administración. En cierto modo, pues tenemos a la cabeza de la empresa el gerente
que en muchos casos, sobre todo en las MIPYMES, es el mismo dueño. Y aquí nos habla acerca, digamos, de esas competencias que le conciernen a esa persona que en cierto modo, tal como se menciona en esta diapositiva, tiene que tener las cualidades de un líder. Y bueno, ¿cuál es el afán? De que nosotros también nos involucremos en todo este tema de lo que tiene que ver con la dirección en una empresa. Ustedes en un futuro perfectamente pueden llegar a ser empresarios, o si no son empresarios, seguramente pueden llegar a gerenciar una empresa. Es el perfil que también y las competencias que puede adquirir un estudiante de mercadeo. Entonces, por eso es que veo importante este material que en cierto modo está enfocado más hacia la internacionalización, pero que también tiene un componente acerca de lo que es la administración de los negocios. ¿Y qué podemos investigar? Un tema de investigación que podemos realizar en el cual se nos plantea cuáles son los perfiles de los gerentes en la actualidad. Habría que mirar con detenimiento, en especial en el contexto de las MIPYMES y sobre todo en la ciudad de Pasto. Y bueno, ¿qué nos interesa? Y seguramente pues es lo que ustedes en este momento estarán pensando con respecto a que esto debe tener mucha relación con el mercadeo. Claro, porque estamos en el contexto de una materia que ustedes están viendo en su formación profesional. Y el interrogante sería, ¿y el área comercial? Y entonces, aquí hablamos con propiedad acerca de lo que son los vendedores. Un tema que seguramente han escuchado ustedes, y yo lo menciono reiterativamente hace mucho tiempo, tiene lugar con lo que es la fuerza de ventas. La fuerza de ventas como ese detonante, como ese poder dentro de la organización que, tal como se menciona aquí, llevan a que las empresas sean realmente productivas. Y aquí tenemos un video acerca de este tema. Para que una empresa sea exitosa internacionalmente en relación con las ventas, debe contar con 4 elementos primordiales. El primero de ellos es el conocimiento del mercado internacional, ya sea un mercado de consumo final o un mercado de consumo industrial. El segundo es el manejo de los costos y el manejo de todo lo que tiene que estar relacionado con los precios en esos mercados internacionales, que le permita tener una rentabilidad y una sostenibilidad de empresa frente a sus objetivos. El tercero que debe tener en cuenta la empresa es cómo llevarle ese producto al mercado internacional, todos los aspectos de logística, de comercialización internacional y de distribución física internacional. Y el cuarto es contar con el recurso humano adecuado, las personas que conozcan realmente el proceso de las ventas internacionales y que estén comprometidos con el proceso de internacionalización. Lo más importante en relación con las ventas es que el equipo como tal no considere que el resultado es el dinero que va a recibir la empresa por parte del mercado internacional gracias a las ventas. Al contrario, lo que tienen que hacer en estas organizaciones es identificar el tipo de relación que voy a tener con el mercado internacional para que el resultado sea unas ventas exitosas. Bien. ¿Qué mejor ese video en donde básicamente pues ya nos enfocamos al contexto de las ventas en lo que es el ámbito internacional? Y aquí tenemos otra reflexión y la voy a leer literalmente pues para que podamos comprender mejor. ¿Qué aspectos crees que se debe tener en cuenta el gerente de una compañía para mejorar el indicador de ventas en la empresa PYME?
¿Qué aspectos crees que se debe tener en cuenta por parte del gerente de una compañía para mejorar el indicador de ventas en la empresa PYME? Lastimosamente, pues no estamos en el contexto real para escucharlos a ustedes, para escuchar sus opiniones. Y aquí podríamos tener las respuestas. Miramos algunos aspectos relacionados con el contexto comercial y aquí tenemos cuáles son las situaciones a las cuales se enfrenta la empresa. Con lo que veníamos hablando y con el cortico video que vimos ahora, en relación a lo que es la fuerza de ventas, podrían plantearse estos interrogantes. ¿Cuántos vendedores tiene la empresa? ¿Está sectorizado? ¿Es un personal acorde con el producto que ofrece? Seguramente tiene que ver con las competencias, con las condiciones y cualidades que debe tener ese vendedor. ¿Está capacitada esa fuerza de ventas? Y bueno, aquí les dejo pues esta diapositiva para que ustedes miren otros aspectos en referencia a todos esos aspectos comerciales y cómo podrían ser las situaciones a las cuales se enfrenta la empresa. Y bueno, ya vista el área comercial, nos enfocamos aquí a lo que es el área de producción. Y ya tenemos un referente, pues sabemos que producción viene de un área en la cual lógicamente se tienen que producir unos productos en los cuales tiene que haber, digamos, ese proceso en el cual generalmente se recibe una materia prima y al final se obtiene un producto terminado que seguramente se va a ofrecer a nuestro grupo de interés, que es básicamente en este caso los clientes de la empresa. Tendríamos que plantearnos un cuestionario de producción y tendríamos que plantearnos estas preguntas que aparecen denotadas aquí. Son aspectos que lógicamente tienen lugar en lo que es el área de producción. Algo muy importante y aparece en primer lugar lo que tiene que ver con la tecnología. En una ocasión pues les hablaba y les comentaba acerca, digamos, de las deficiencias y las debilidades que pueden tener las MIPYMES en Nariño y lógicamente tiene que ver con los recursos financieros que se tienen y es el acceso a tecnología. Y recordemos que en muchos casos la tecnología tiene lugar en referencia a lograr unos productos que tengan las mejores condiciones y lógicamente la mejor calidad posible. Y aquí al final nos dice que esto es importante considerar y tratar en función de que nosotros tenemos, digamos, ese afán de exportar y que lógicamente tenemos que solventar el que estas preguntas estén, digamos, desarrolladas de la mejor manera posible. Y en cuanto al área de contabilidad y el área financiera, entonces sabemos que también es un área importante. Tendríamos que tener un referente con respecto a esos términos económicos que se manejan en la empresa. Afortunadamente, pues ustedes también tienen unos cimientos, tienen un conocimiento acerca de lo que es este aspecto financiero. En un principio con una formación básica que tuvieron en contabilidad, pero luego ya en realización y en el conocimiento de unos aspectos mucho más complejos. Aquí nos dice que se debe estudiar los indicadores financieros de la empresa. Entonces recordemos que este es un tema que también fue visto por ustedes y que lógicamente les permite tener unas mejores condiciones de análisis con respecto a este tema.
Y bueno, ya nos vamos al ejemplo de aplicación. Es importante este ejemplo porque lógicamente nos permite a nosotros hacer un seguimiento a todo este material que vimos anteriormente, tanto en la clase pasada como en la clase del día de hoy. Y hablamos de una empresa que se llama Confecciones del Norte. Entonces, ustedes me disculparán porque en algunos apartes yo de pronto tengo que leer la diapositiva textualmente. Yo sé que a veces no es muy agradable el que se lean las diapositivas, pero yo creo que en este caso, en algunas ocasiones yo tendré que hacerlo. Antes de comenzar, les pido disculpas, tengo que hacer una breve pausa. Unos minuticos, por favor. Bueno, la empresa se denomina Confecciones del Norte, ¿ok? Entonces vamos a ver en qué consiste y qué nos relata el caso de esta empresa. Inicialmente nos dice que el siguiente caso describe a la empresa Confecciones del Norte. En este se tienen en cuenta todos los aspectos anteriormente mencionados, es decir, los que vimos en la clase pasada y en el día de hoy. Se parte del contexto general del sector hasta la parte interna de la compañía, revisando ventas y proyecciones. En un principio, pues tenemos lo que es el perfil de la empresa y lógicamente lo que es la justificación de la decisión de exportar. Digamos que hay como ese contexto inicial en el cual se nos trata, digamos, de ilustrar esa literatura acerca de lo que es el tema de crecimiento, el tema de competitividad. Recordemos que esto lo vimos en un tema en nuestra materia, es decir, que ya tenemos una referencia en cuanto a lo que es esa justificación. Nos habla acerca del porcentaje del PIB también, que fue un tema que lo vimos en una clase pasada. Lo que es la contribución de ese PIB, en este caso de las confecciones, a lo que es el PIB nacional. Más adelante encontramos las generalidades de la empresa, vemos una reseña histórica. Nos dice que la empresa Confecciones del Norte nació en el año 2005 a partir del espíritu emprendedor de una estudiante universitaria con talento para el diseño de prendas de vestir. Posteriormente fue creciendo y deja a un lado las camisetas y se dedica a la línea de camisas y jeans. Hoy en día cuenta con una infraestructura comercial y empresarial con distribución directa en 4 locales ubicados estratégicamente donde hay mayor afluencia de clientes en Bogotá y Barranquilla. Y su objetivo es llegar a impulsar su producto en más ciudades de Colombia y países de Latinoamérica.
Entonces ahí ya tenemos como una idea del contexto de internacionalización, que en este caso es llegar con sus productos a unos países de Latinoamérica. Nord es marca con la que es conocida la empresa, marca registrada legalmente en el 2005, con la finalidad no solo de ser una marca, sino una empresa reconocida y constituida en el ámbito legal, para contribuir con el desarrollo social y económico de nuestro país, dedicada al diseño, confección y comercialización de prendas de vestir para hombre. Entonces aquí tenemos en este cuadrito los datos generales, tenemos la información en cuanto a teléfono, dirección, correo, email, en donde se encuentra ubicada. En este caso se encuentra ubicada en Barranquilla. Y seguramente de ahí surge el nombre de la empresa, Confecciones del Norte. El sector económico de la empresa tiene que ver básicamente con confecciones y textiles. Aquí tenemos el organigrama, en donde parte básicamente de lo que es la gerencia, y tenemos algo que aparece denotado a continuación que dice administrativas. Y se menciona el Departamento de Recursos Humanos, que yo les había comentado ahora, que es muy usual que en algunas empresas, en algunos negocios se hable más en función de lo que es talento humano. Se tiene el departamento financiero, el departamento comercial, y aquí podríamos de pronto tener lugar lo que es la parte de ventas, ¿sí? Y seguramente pues tendríamos que mirar hasta qué punto se encuentra involucrado aquí el área de mercadeo. Continuemos. Hay un departamento de diseño, pues que yo creería que es básico en función de lo que hace esta empresa, que es el tema de confecciones. Y aquí tenemos el departamento de producción. Y bueno, miren ustedes que por acá en el organigrama encontramos, fuera de los departamentos descritos, lo que tiene que ver con un departamento de publicidad, un jefe de publicidad y unas agencias publicitarias. Bueno, habría que mirar, y yo creo que básicamente el área de mercadeo estaría, digamos, funcionando dentro del contexto del departamento comercial. La empresa identificó su visión, tiene también clara su misión, que aparece, digamos, descrita aquí en esta diapositiva. Diría yo que son visiones relativamente, la visión es relativamente larga, ¿no? De pronto, pues, una crítica es que hoy en día, pues, no se utilizan esas visiones y esas misiones que tengan, digamos, tanta literatura como tal. Bueno, eso depende. En mi caso, pues, yo soy de los que me identifico más con los contextos y con las frases cortas. ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece? Entonces, recuerden ustedes que en la clase pasada hablábamos de lo que son las líneas de productos. Y aquí se habla de una línea de hombre y mujer. Entonces, veíamos en la anterior diapositiva que nos hablaba básicamente de productos dirigidos a hombres. Aquí miramos que se contempla, ¿no?, el que también hay una línea para mujeres. ¿Y cuáles son los productos? Chaquetas deportivas, chaquetas de cuero y camisas. Y también se tiene contemplada una línea infantil, que en este caso son chaquetas para niños. ¿Cuáles son las proyecciones de ventas?
Entonces aparece denotado en función de año 1, año 2 y año 3. Y miramos básicamente en función, en este caso, de dinero, ¿no? Porque miramos que, por ejemplo, para las ventas del año 1, se tiene una proyección en total de ventas de 6.000 millones de pesos. La situación actual de la empresa. Entonces, bueno, aquí ya encontramos denotado básicamente una explicación en función de las diferentes áreas. Este material yo se los comparto inmediatamente después de la clase para que ustedes puedan leerlo con detenimiento y lógicamente puedan tener más contexto y mejor claridad con respecto a lo que estamos hablando. Entonces se habla de las diferentes áreas, el área de gestión y administración o el área de gerencia y administración. Tenemos aquí el área comercial, en donde básicamente aparece denotado cuál es el canal de distribución que en este caso tiene la empresa, ¿sí? Nos dice aquí que hay un canal directo, pero también que hay un canal corto. Ese canal corto parte básicamente de que la empresa fabrica y tiene, digamos, unos puntos de venta que lógicamente se ponen a consideración del cliente o consumidor final. Nos dice quiénes son los clientes actuales y entonces podríamos mirar aquí cuál es ese mercado objetivo, cuál es ese target al cual llega la empresa. En un principio nos decía que hombres y mujeres. Y bueno, aquí no aparece denotado tanto los niños. Rango de edad de 18 a 40 años. Debido al amplio campo de comercialización de nuevos productos, ubicamos nuestro cliente entre los 18 y los 40 años de edad por el diseño juvenil de las prendas de vestir que diseña la empresa. Y bueno, la empresa tiene competencia en el mercado nacional. Aquí aparecen denotadas 3 empresas: Cail S.A., Dot Limitada y Chitcol, ¿sí? Y entonces aparece un cuadro en donde nos habla acerca de cuáles son esos productos que tiene la competencia, qué precios manejan, cómo es la distribución de la empresa, cómo se realiza la comunicación y por último las estrategias clave que manejan. Luego encontramos lo que aparece denotado en función del marketing, estrategias mix. Y miramos estrategia mix de producto en cuanto a la implementación de nuevos canales efectivos y rentables y analizar el nicho de mercado e innovación para este nicho. Es decir, en función del mix también encontramos lo que tiene que ver con precio, distribución y comunicación que aparece denotado en esa diapositiva. Y en relación a este tema, vamos a hablar de lo que es el análisis de producción, enfocándolo en un video. Para producir eficientemente se debe analizar todo el proceso productivo desde su comienzo hasta el final, identificando aquellas tareas que no le agregan valor al mismo, tratando de eliminarlas o modificarlas en lo posible utilizando la tecnología más reciente.
Exportar es muy importante para cualquier empresa porque implica mayores ingresos en relación con si solamente se dedicara a vender al mercado interno. Para exportar es importante tener en cuenta las regulaciones y las normas de calidad que aplican en otro país o en otra región. Un secreto que les puedo dar para que las áreas que trabajan alrededor de producción, como son el área administrativa, el área financiera y el área, por ejemplo, de compras, trabajen coordinadamente a través de un proceso de planeación. Bien, en este caso, pues el análisis de producción o el video enfocado, digamos, al tema, y que lógicamente también tenía ese contexto o ese miramiento hacia los mercados internacionales. Y es ahí donde tenemos que hablar, en la diapositiva aparece denotado aquí al final, del área de producción, ¿no? Nos habla de cuáles son las generalidades del área. Aquí aparece denotada cuál es la capacidad productiva de la empresa en unidades mensuales. Entonces se habla de línea de chaquetas y línea de camisas. Y algo muy interesante, ¿no? Entonces dice capacidad instalada a un turno. En cuanto a lo que son chaquetas, 3.000 unidades al mes. Y en cuanto a lo que es camisas, 10.000 unidades al mes. Hay un diagnóstico que aparece denotado aquí como diagnóstico de planta productiva, ¿no? Entonces aquí nos habla acerca de lo que son las instalaciones en aspectos básicos, por ejemplo, en cuanto a que son limpias, amplias, que cumplen con estándares normativos. Además nos dice que esas operaciones que se realizan para confeccionar las prendas son sencillas, que hay una estandarización, es decir, que se trata de que las prendas salgan generalmente en igual de condiciones. Habla acerca de todo lo que es la preparación de la maquinaria, de todo lo que tiene que ver con ese proceso productivo para fabricar las chaquetas y las camisas. Lógicamente, aquí nos habla acerca de la tecnología. Recordemos en la clase pasada tuvimos un referente y hablamos acerca de lo que es la tecnología, sobre todo para una empresa que tiene las condiciones y tiene lógicamente el afán de llegar a los mercados internacionales. Entonces aquí aparecen denotadas con fotografías las máquinas que se utilizan, la tecnología como tal que utiliza la empresa para fabricar esas prendas. Nos habla en cuanto a lo que es la distribución y los espacios que se tienen. Afortunadamente nos dice que la empresa cuenta con muy buen espacio y con buena ventilación. Nos dice que hay unos buenos controles de calidad, unos buenos protocolos. Se trabaja bajo la premisa de un mejoramiento continuo y además de que hay una política de costos como tal. Nos habla de lo que es un plan de mejora que lógicamente es importante considerar, sobre todo para una empresa que tiene, digamos, ese afán de llegar a los mercados internacionales, en donde seguramente se va a encontrar con una competencia muy fuerte. Luego tenemos el área de contabilidad y finanzas. Ya hemos hablado algo también al respecto. Vamos a complementarlo, este tema, con el video.
Los elementos básicos que debe tener en cuenta la contabilidad de una pyme para funcionar de manera eficiente y legal se fundamentan básicamente en dos aspectos claves. Pero antes de tocar esos dos aspectos claves es muy importante tener un preámbulo sobre que la contabilidad es un lenguaje donde se reflejan los hechos de una compañía, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo. Es decir, que el compromiso de revelar todos esos hechos de manera eficiente y de manera legal debe ser coordinado con las expresiones de ese lenguaje, tanto escrito, y las revelaciones que describen esos hechos contables. Entonces, esos elementos básicos que van relacionados directamente con la eficiencia deben ser directamente organizados desde el punto de vista de la gestión contable. Eso quiere decir que para una pyme lograr esa eficiencia debe planear la organización y toda la ejecución de su contabilidad a través de sus políticas contables que van realmente integradas a la normativa internacional que hoy los países realmente exigen para operar y para poder homologar la información contable como tal. Y esa organización que va dentro de esa eficiencia y esa gestión debe ser a través de unos procesos claros y que deben ser controlados esos procesos en cada una de las funciones que operan dentro de las áreas integrales de la empresa. Pero también la información contable, para que sea eficiente dentro de una pyme, debe ser veraz. Eso quiere decir que todos los soportes que se involucren para poder de una u otra forma reflejar esas cifras y esa narrativa de revelaciones deben ser fidedignos, o sea que la información debe estar acorde a la realidad de la compañía y a esos hechos que en esos momentos se reflejan de una manera cuantitativa y cualitativa. También desde el punto de vista de la eficiencia en la parte contable es básico de que deben cada una de las áreas estar integradas en todo lo que significa ese lenguaje contable. Que si el área de cartera, por ejemplo, tiene que revelar cualquier tipo de asiento contable o cualquier tipo de dinámica de planeación sobre cada uno de los plazos de su cartera, el área de facturación debe responder a esas exigencias cuando realice un contrato, y eso debe estar reflejado dentro de la contabilidad y acorde a las políticas contables. Esto quiere decir que además de todos estos puntos que hemos tocado a través de la eficiencia y la gestión contable, que es lo que hace parte de la fortaleza de la operatividad contable, debe tenerse una información realmente oportuna y enlazada totalmente a lo que existe hoy, toda esa dinámica de los sistemas de información. Una pyme debe estar abierta a mantener un software donde realmente refleje de una manera diaria, cíclica, organizada, toda la información y que tenga la posibilidad de ser consultada en cualquier momento y contrastada con todos los soportes y las dinámicas que la compañía refleja no solamente en un ciclo contable, sino en cualquier periodo de tiempo. En el entorno legal, las pymes también no solamente pueden concentrar su mayor esfuerzo en la normativa de normas internacionales de contabilidad. También existe un entorno legal muy importante que está relacionado con el aspecto tributario. Eso quiere decir que todas esas relaciones que tienen que ver con tasas, contribuciones, tributos e impuestos van relacionados totalmente al cumplimiento de que la contabilidad esté acorde a la recepción de todos esos recursos, donde las empresas son intermediarias para poder contribuir a la gestión pública. Eso quiere decir de que debe integrarse también a toda la normativa contable todos los aspectos tributarios, pero también en el entorno legal se debe tener en cuenta todos los aspectos a nivel comercial.
Eso quiere decir de que todas las acciones que tienen que ver con actas, informes, estatutos y todo el entorno patrimonial debe ir acorde a todas las exigencias dadas por los entes regulatorios como Cámara de Comercio, supersociedades y todos aquellos entes que de una u otra forma a nivel comercial regulan y establecen diferentes normativas para el buen funcionamiento de esa legislación de tipo comercial. También hay unos aspectos legales relacionados muy importantes que deben de tener en cuenta las pymes, que es todo el entorno laboral, todo lo que va relacionado con el cumplimiento de las obligaciones que tiene la compañía pyme frente a sus empleados. Y por último, pues cada uno de los sectores de las pymes pueden tener relaciones específicas de cumplimientos legales en las áreas donde se desarrollan. Por ejemplo, si es un segmento a nivel hospitalario, pues hay unas regulaciones y hay unos informes muy particulares que van relacionados con ciertos ministerios donde este tipo de compañías tendrían que cumplir. De igual forma, cuando hablamos de importaciones y exportaciones, también hay compromisos específicos a otro tipo de regulaciones e informes internos legales que se deben cumplir a nivel, por ejemplo, del ministerio que regula y que necesite la información exacta para poder tener a nivel estatal cualquier tipo de comunicación entre la pyme y el desarrollo del Estado, que se regula a través de una legislación específica. Y entonces en ese video pues pudimos ver más en detalle lo que concierne a esa área contable y financiera en esa MIPYME que hemos venido relatando y que lógicamente nos sirve de referente. Y aquí tenemos algo que pues es valioso y por eso aparece denotado con letra más grande, y me voy a permitir, y con el permiso de ustedes, de leer literalmente. El análisis de los estados financieros muestra un aumento en el volumen de ventas y aumento en sus utilidades desde la compra de la maquinaria. Sin embargo, esta maquinaria se ve afectada en el flujo de efectivo y en las cuentas por cobrar. Recordemos que estamos hablando en este caso de la empresa Confecciones del Norte. Y bueno, con eso pues terminamos básicamente con nuestro capítulo. Vamos a hacer esta corta recapitulación. En el tema que nosotros hemos tratado en este capítulo primero, relacionado con esa contextualización de una empresa que quiere llegar a los mercados internacionales y que en este caso trabajamos en función de una MIPYME, es que en este capítulo recopilamos el contexto de lo que es la pyme. Nos dice que es vital elaborar un documento que en este caso describa la empresa. Recordemos que eso lo leímos en la parte final para el caso de Confecciones del Norte. Y algo que pues no apareció denotado, sin embargo es algo que nosotros dentro de lo que es nuestra formación en mercadeo lo tenemos como vital, es tener en cuenta esos factores endógenos que tienen que ver básicamente con las fortalezas y debilidades que tiene la empresa. Ya en la diapositiva pasada, en donde nos referíamos en cuanto a lo que tenía que ver con la parte financiera, nos dábamos cuenta que en cierto modo pues la empresa en este caso debe estar permanentemente haciendo ese análisis de esos factores endógenos que le permitirán en algún momento saber si se encuentra, digamos, en condiciones de llegar a esos mercados internacionales que seguramente se anhelan. Y de esta manera pues terminamos con este primer capítulo,
Y como les había dicho ahora, vamos a continuación a mirar el video que les había prometido, que tiene lugar a ver con un evento que se realizó esta mañana en la ciudad de Cali. Yo les había enviado la invitación, pero lastimosamente pues recién me percaté esta mañana. No sé si alguno de ustedes pudo ver, digamos, el evento completo. Les envié también la programación para mañana. Si disponen de tiempo mañana, sería bueno que lo vieran. Es un evento muy enfocado a lo que es la publicidad, considerando que en la universidad que realiza el evento, la Universidad Autónoma de Occidente, tiene el programa de publicidad, ¿sí? Entonces voy a tratar de ubicar esa conferencia en los archivos que manejo aquí en mi computador. Me regalan un momentico. Vamos a mirar aquí en donde se encuentra ese material. Aquí está. La publicidad está aquí presente desde muy temprano y por fin ya llegó su momento. Gustavo Victorino fue director creativo en Gaiden más Kennedy, DM9DD. La publicidad está aquí presente desde muy temprano y por fin ya llegó su momento. Gustavo Victorino fue director creativo en Gaiden más Kennedy, DM9DDV, Publicis Brasil, y por otra parte fue director de arte senior en agencias como Alma BBDO, DBC y Leo Burnett Lisboa. Él también fue vicepresidente creativo de DDV Colombia y tiene experiencia trabajando para marcas a nivel mundial como Nike, Ambev, Mondelez, Nestlé, Itaú, Bradesco, Honda, P&G, Carrefour, entre otros. En cuanto a reconocimientos, Gustavo ha ganado premios en diferentes festivales de creatividad, desde Cannes Lions, D&AD, One Show, London International Awards, Clio, Creative Club of Sao Paulo, New York Festival y EFI. Adelante, Gustavo, por favor. Recibamos con un fuerte aplauso. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Vale. Vale, primeramente me gustaría de agradecer ahí a ustedes por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar aquí otra vez en Colombia hablando con ustedes. Yo quiero desde allá pedir así excusas por mi español. Yo sé que voy a cometer un montón de equívocos acá, pero vale, estamos ahí juntos. Y la idea es que nos podemos divertir un poquito ahora, hablar un poquito más de cosas divertidas y tal. Yo me gustaría de preguntar a ustedes, ¿quién desde aquí le gustaría de trabajar en el departamento creativo? Levanta la mano. Laura, cuenta cuántas personas. Es una broma, Laura, está todo bien. Mira, la idea es, si al final tuviera más gente aquí con ganas de trabajar en la creación, yo voy a estar mucho feliz, ¿vale? Entonces aquí, voy a hablar aquí del insight desde el punto de vista de un creativo, de una persona que está dentro de la agencia y trabajando todos los días con insights, trabajando todos los días con las ideas, trabajando todos los días con la creatividad. Este es el punto de vista que me gustaría de traer aquí para ustedes, ¿vale? Entonces, presentando una vez más, muchas gracias por la presentación inicial ahí, pero yo soy hoy CCO de Talent. Talent es una agencia como si fuera, no es una boutique porque es una agencia más grande así, pero del grupo Publicis. El grupo Publicis es uno de los más grandes grupos de la publicidad. Pero ya trabajé como ECG de la África, que fue la agencia anterior de Talent ahora.